Capítulo número 10. Mientras tanto, quiero aprovechar para saludar a nuestra pastora. Pastora, Dios le bendiga, gracias por la invitación, amén. Y también saludamos a los amigos que nos acompañan hoy y los que están a través de las redes sociales. Dios les bendiga grandemente, amén. Les dije Deuteronomio capítulo número 10. Maravilloso es el Señor. Cuando encuentre puede confirmar con un amén. Quiero que leamos el verso 12 y el verso 13. Yo lo voy a leer y luego usted lo lee para confirmación. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Léalo usted por favor, 12 y 13. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en esta hora. Agradecemos tu presencia y tu favor en medio de nuestras vidas. Nos hemos congregado para alabar, exaltar tu bendito nombre. Pero también nuestra alma tiene hambre y sed de tu presencia. Nuestro espíritu anhela escuchar tu dulce voz, oh Señor. Háblanos de una manera especial, Señor. Toma el control, Espíritu Santo, de este bosquejo de mi vida y permite que no sean mis palabras, sino tus palabras para ministrar a tu pueblo. Te pido, Espíritu Santo, que te pasee de una manera especial, que traigas libertad en medio del pueblo, que haya una alabanza, una adoración y que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, amada iglesia, y no deje de exaltar y alabar el nombre de nuestro Dios poderoso. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con nosotros? Hay algo que tenemos los seres humanos y es que nos gusta pedir mucho. Desde que nacemos hasta que morimos nos vamos pidiendo. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es pedir a nuestra madre, con un grito, un quejido, lo que sea, pero nos damos a entender que estamos pidiendo algo. Y durante toda la vida de niños pedimos, somos canzones, si no nos dan, le jalamos el pantalón al papá, papá quiero, mamá quiero. Y si papá no me acepta lo que le estoy pidiendo, voy a donde la mamá. Y si la mamá me acepta, entonces con ella gano. Y los hijos van mirando cuál de los dos es más dócil y a ese siempre le van a pedir. Y cuando le piden y el otro dice que no, dice no, mi mamá ya dijo que sí. Mi papá ya dijo que sí, ¿no? Y ellos buscan la forma o buscamos la forma de siempre recibir lo que queremos. Cuando llegamos tal vez a la muerte, algunos estando en el lecho de muerte dicen, por favor, le pido que le diga a fulanito que me perdone. Le pido que tal cosa. Desde que nacemos hasta la muerte nos vamos pidiendo. Pero hoy quiero hablar acerca de qué pide Dios de ti. ¿Sabía que Dios también nos pide cosas? Dios nos pide algo importante que lo hemos leído en los dos versos que hemos tomado como porción. Y Dios espera que usted y yo le entreguemos eso a Él. Son 5 cosas las que Dios pide. Si usted pudiera grabarlas en su mente y en su corazón y caminar cada día siendo consciente de lo que Dios nos pide, hermano, finalmente dice el verso 13, tendrás prosperidad en todo el sentido. Quiero que miremos las 5 cosas, léalo conmigo y vamos a sacarlas. Ahora pues, oh Israel, y vamos a decir iglesia del Tintal. Ahora pues, iglesia del Tintal, ¿qué pide Dios de ti? Sino que, ahí va la primera, que temas, ¿a quién? ¿Cuál es la segunda? Que andes en todos sus caminos. ¿Cuál es la tercera? Que lo ames. La cuarta,
A Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y la quinta, y que guardes. Estas 5 cosas que Dios está pidiendo están en tiempo presente. Quiere decir que no es del pasado y tampoco es del futuro. Hoy Dios te está pidiendo estas 5 cosas: que temas, que andes, que ames, que sirvas y que guardes. Y vamos a analizar cada una de ellas, y estoy seguro que si logramos vivirlas, hermano, realmente experimentaremos el gozo del Señor. ¿Usted ha visto cristianos gozosos? ¿Usted es un cristiano gozoso? ¿Usted ha visto cristianos que tienen como cara de limón? Amargados, serios, bravos. Bueno, pues si tenemos el Espíritu Santo, dice que parte de su fruto es el gozo. Así que en usted y en mí debería reflejarse el gozo del Señor. Pero muchas veces no tenemos el fruto del Espíritu desarrollado porque no andamos conforme Dios pide. Quiero que veamos la primera palabra, lo que Dios pide. Iniciemos en el verso 12. Ahora pues, y por favor en esta ocasión le pido que ponga su nombre allí. En mi caso pondré John. Ahora pues, John, léalo con su nombre, por favor. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino, ¿qué es lo primero que Dios pide? Que temas. El temor. ¿Qué es temor? Es honrar, respetar y venerar. ¿A quién? El verso continúa diciendo y especifica: a Jehová tu Dios. Y esto del temor me lleva a 3 cuestiones. ¿Cómo se experimenta el temor hacia Dios? ¿Cómo evidencio ese temor hacia Dios? ¿Y qué beneficio obtengo de temer? Entonces, cuando hablamos de cómo se experimenta, Moisés, cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí, dicen los hebreos que Moisés dice: estoy espantado y temblando. ¿Cómo entramos al templo? ¿Cómo nos vestimos y nos preparamos para ir al culto? ¿Cómo me presento delante de Dios en la mañana, durante el día, en la noche? ¿Cómo veo a Dios? Cuando Dios se manifiesta a Israel en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20, dice la escritura que Moisés, cuando está frente a ese escenario, dice: estoy espantado y temblando. Temía el nombre de Jehová. En Deuteronomio capítulo 5, verso 28-29, después de que Dios se ha manifestado al pueblo, el pueblo tiene también miedo de Dios y temor. Y le dice: Moisés, ve tú y habla con Dios, porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios se manifieste? ¿Qué tal que a la próxima que hable vamos a morir? Entonces Moisés va y le cuenta esto a Dios, y Dios se puso muy feliz. Y le dice Dios a Moisés: ¿qué pudiera hacer yo para que este pueblo me tema de esa manera? ¿Qué puedo entregarles? Y supongo yo que surge un tema tal como: ya sé, voy a entregar lo mejor que tengo. Voy a entregarles a mi hijo, a Jesucristo. La iglesia ha recibido a Jesucristo y pregunta: ¿tememos a Dios? Pues Moisés, cuando se acerca a Dios, lo hace con temor y reverencia. Dios no es un muñeco, ni de madera, ni de metal, ni de bronce, ni de oro. Dios no es una imagen que la guardamos en la billetera. Dios no es algo que se me queda y se me olvidó. No, Dios es real. Y Dios está conmigo todo el tiempo. Y Dios pide de usted y de mí que temamos a su presencia. ¿Cómo se evidencia que yo temo a Dios? Le pregunto: ¿usted teme a Dios? Dios bendiga a los 10. Espero que al finalizar el culto los demás todos temamos a Dios. Vuelvo a preguntar: ¿usted le teme a Dios? Proverbio lo dice de esta forma en el capítulo 8, verso 13. Dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Entonces la pregunta es: ¿aborreces el mal? Cuando estás con tus amigos y ellos están hablando cosas que no deberías escuchar, mirando, morboseando, viendo videos, y te toca estar ahí porque estás en el trabajo,
Pero cuando estás en medio de esas cosas, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Se te olvida que eres cristiano? ¿Se te olvida que Dios está mirándote todo el tiempo? ¿Que sus ojos traspasan todas las cosas al punto que ve tus más íntimos pensamientos? Y aunque tu palabra no salga de la boca, Él ya la conoce. ¿Eres consciente de que la presencia de Dios está a tu lado todo el tiempo? Porque temer a Dios es eso. Es que cuando veo el pecado, cuando soy tentado por el pecado, cuando soy seducido por el pecado, digo no puedo fallar a Dios. ¿Cómo le voy a fallar a mi Señor? ¿Cómo se evidencia entonces el temor? Cuando me aparto del pecado, cuando aborrezco el pecado. Pero cuando busco el pecado, no tengo temor de Dios. Cuando un cristiano está jugando con el pecado, dicen por ahí una expresión, haciéndole morcillas al diablo. Cuando un cristiano vive de esta manera, en él no está el temor de Jehová. Porque el temor de Dios me hace sentir vergüenza al saber que podría fallar a mi Dios. ¿Recuerdan cuando José es tentado por la esposa de Potifar y esta mujer lo seduce? Estamos solos, no hay nadie en casa, ven y duerme conmigo. Y él le dice, ¿cómo voy a fallarle a mi Señor que me dejó todo a cargo? ¿Y cómo le fallaría a mi Dios? Mi amo no está en casa, es verdad. Y Dios no es como el que ustedes tienen, es verdad. Pero mi Dios es real, ¿cómo le fallaría a mi Señor? Y él prefirió huir sabiendo las consecuencias de eso. Nos pueden decir que somos cualquier cantidad de cosas, de expresiones, que no servimos, que somos nenas, que no sé qué, etcétera, para no usar términos, que digan lo que quieran. Usted y yo tenemos una identidad clara. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son claros en que son hijos de Dios? Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo con alabanzas, porque Él se lo merece. Así que sabemos que el temor es apartarme del pecado, aborrecer el pecado. ¿Y qué beneficio tengo del temor? O sea, temer a Dios me trae un beneficio, por supuesto. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sabe por qué los jóvenes en su etapa de juventud y de adolescencia cometen la mayor cantidad de errores posibles? Porque falta sabiduría. ¿Y sabe por qué jóvenes, siendo jóvenes, toman buenas decisiones, se casan bien, estudian la carrera adecuada, son buenos hijos, son buenos cristianos y de repente Dios les da talentos o los usa y están en la voluntad de Dios? Porque son jóvenes que tienen sabiduría. ¿Y acaso nacieron con la sabiduría? No. Es que cuando usted y yo tememos a Dios, automáticamente recibimos sabiduría. El Señor nos da sabiduría para hablar, para tomar decisiones. Así que no estamos metidos en contiendas, en pleitos, en chismes, en cosas por allá. Hablan de todo el mundo, pero yo no soy de ellos. No estoy allí porque Dios me ha dado sabiduría para hablar. ¿Quieres ser sabio? Teme a Jehová. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios me hará andar por buenos caminos y tomar buenas decisiones. Lo segundo que Dios pide en esta hora a la iglesia del Tintar, lo siguiente: que andes en ¿qué? En todos sus caminos. La palabra andar, obviamente todo el Antiguo Testamento parte es en hebreo, pero esta palabra traduce en varias palabras al español y es emprender, continuamente, obedecer. En pocas palabras, vivir como Él. A mí me impacta porque Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Hace poco le decía a la iglesia, porque la gente en el mundo nos dice, bueno, muéstreme si yo veo, yo creo. Y yo le decía a la iglesia, si alguien usted le está predicando y le dice, muéstreme a Jesús si yo creo, ¿usted qué le respondería? Si alguien te pregunta, muéstrame a Jesús si yo creo, ¿usted qué respondería? Yo le diría, míreme a mí. Si usted me ve a mí, ve a Jesús. ¿Podemos decir eso? Felipe le pregunta a Jesús, muéstrame al Padre. Y Jesús le dice, mírame a mí.
Si me ves a mí, ves al Padre. Pablo dice, síganme e imítenme tal como yo soy, porque como yo soy es Jesús. Que cuando le prediques a alguien o cuando alguien te pregunte por Jesús, puedas decirle, mírame a mí, mírame cómo yo ando, mírame cómo yo hablo, mira mi comportamiento, mira mi testimonio, mírame como yo soy, y como yo soy es Jesús. ¿Puedes decir eso? Porque eso debería ser el común denominador dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Entonces, cuando habla de andar, dice que debemos andar de la manera que a Él le agrada. La Escritura dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Considerando esto, surge la pregunta, ¿cuál es entonces el camino de muerte? ¿Cuál es el camino de Dios? ¿Y cómo podríamos transitar por ese camino? Bien, el camino de muerte lo dice Romanos capítulo 6, verso 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, hablando de las obras de la carne, es la muerte. Y se refiere al camino del adulterio. Porque ocurre lo siguiente. Dios está diciendo lo siguiente: quiero que andes en todos mis caminos. Cuando usted y yo venimos a Dios, es como si literalmente Dios trazara un camino y le dice, sígueme por este camino. En otra ocasión, en otro pasaje dice, no mires ni a la derecha ni a la izquierda, anda por el camino, firme por ese camino. No te devuelvas, no te sientes, no te acuestes, no te duermas, camina constantemente por ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Habla de un camino. ¿Cuántos caminos? Un camino. Pero cuando estudiaba en el libro de Proverbios acerca del camino, varios pecados son conocidos como un camino. Por ejemplo, el adulterio. Cuando una persona es tentada por el diablo en cuanto al adulterio, el diablo va trazando un camino. Y a medida que él va caminando, va apareciendo más. Y el diablo lo primero que él hace en trazar el camino es que lo pinta hermoso, de rosas, con aromas, con cosas bellas. Y el hombre empieza a transitar por él. Pero ¿qué ocurre cuando un cristiano empieza a transitar por otro camino? Automáticamente se desvía del único camino que Dios nos ha trazado. Hay muchos caminos, pero solamente hay uno que es el camino de Dios. Y la Escritura muestra respecto a aquellos caminos que hay un camino llamado el adulterio, que hay otro camino llamado la soberbia, hay otro llamado la necedad, el engaño, la arrogancia. Hay otro llamado la pereza. Y es que entre más transitamos por ese camino, más nos alejamos del camino de Dios y es más difícil volver a ese camino. ¿Por cuál camino estamos entonces transitando? Porque la invitación de Dios es hoy a 5 cosas. Primero, quiero que temas. Y segundo, quiero que andes. Quiero que camines por el camino que he trazado, por el único camino de Dios. Pero también encontramos caminos como las pandillas, la rebelión, la mentira y la inmoralidad. Son caminos que en su comienzo parecen buenos, pero que dice la Biblia, su final es un final de muerte. Caminos que llevan a que perdamos la familia, el hogar. Caminos que llevan incluso a que perdamos la salud, las personas que amamos, y en otras ocasiones llevan a perder la salvación. Todo camino que nos aleje del camino del Señor me lleva a la condenación eterna. Entonces, ¿cuál es el camino de Dios? También analizando el libro de Proverbios encontramos que la sabiduría es un camino. La Escritura dice el camino de la sabiduría. Quiere decir que durante ese camino que Dios nos ha trazado hay varias etapas, o digámosle escalones.
Y entre ellos encontramos el camino de la sabiduría, de la inteligencia, de la obediencia, de la justicia, de la honra, de la generosidad, del amor, del perdón, etcétera. ¿Ven la diferencia del camino de Dios? Que todo lo que hay allí es bueno, pero si mi camino es malo, si mi camino, mis acciones atentan contra Dios, contra mi prójimo, es un camino malo. Y ese camino, incluso hay gente que transita por ese camino creyendo que está en el camino del Señor. Y por eso encontramos adúlteros en la iglesia. ¿Cómo es posible? Yo no puedo creerlo, que fulanito fuera adúltero y tuviera un amante durante 10 años. Él estaba engañado, creído que estaba en el camino correcto, pero sus obras testificaban lo contrario. Por eso el llamado de Dios es: quiero que transiten, que anden por el camino que yo les he trazado. ¿Creen ustedes que tendríamos beneficios al transitar por el camino que Dios nos ha mostrado? Yo les digo que quien camina por el sendero del Señor hallará vida eterna y le irá bien en todo lo que haga. Este camino va a hacer que te enamores de Dios. ¿Alguien ha experimentado qué es amar a Dios? Bueno, vamos a ver lo siguiente que pide el Señor. Ahora pues, oh John, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Y qué más? ¿Y qué más pide Dios? Que lo ames. Dios le dice a la iglesia en Éfeso: tengo algo contra ti. ¿Qué es? Y es que has dejado tu primer amor. Y Dios no le está diciendo: quiero que vuelvas al segundo, tercero. No, es que solamente hay un amor y te desviaste por otros amores. Tienes que volver al primer amor, que es el único amor. Y en esta ocasión Dios nos está diciendo: ¿qué nos está pidiendo Dios? Que lo amemos. Y esto me parece algo triste, porque que Dios me pida que lo ame, fatal. ¿Por qué Dios tendría que pedir que la amemos? Imagínese usted con su esposa y la esposa rogándole todos los días: amor, ámeme, ámeme. 10 años, 20 años. Llegaron a viejitos: nunca me amó. Los que tienen un hogar, ¿cómo se vive un matrimonio así? Cuando uno de los dos todo el tiempo está mendigando amor, pidiendo amor. Ahora, ¿qué necesidad tiene Dios de esto? Ninguna. Pero Dios está diciendo: hombre, de todo lo que te doy, lo mínimo que deberías hacer es amarme. Lo mínimo. Y te lo recuerdo: quiero que me ames. Esta palabra amor se traduce en varias palabras en el hebreo como amante, deleitar y enamorado. Un amante es uno que ama con pasión. Deleitar es que pase lo que pase, el amor siempre está allí. Y enamorado es que no veo otra cosa sino a esa persona, y en este caso a Dios. ¿Sabes que cuando uno está enamorado de Dios, todo lo que uno hace, lo hace pensando en Dios? Todo. Vas a la iglesia y vas considerando a Dios. Te permiten dar un especial y no vas a pensar: ¿qué traje me llevo para que me vean? Voy a cantar de esta forma para lucirme, para que digan qué bueno canta. No, uno no piensa en eso. Uno piensa: ¿cómo hago para que mi Señor me vea bien? ¿Cómo me voy para que el Señor diga: ese es mi hijo? ¿Cómo canto para que mi alabanza suba ante Él y alegre el corazón del Señor? Todo lo que gira en tu mente tiene que ser enfocado hacia Dios. Piensas en Dios. Cuando te levantas, piensas en Él. Cuando te acuestas, piensas en Él. Cuando eres tentado, piensas en Él. Cuando te llega una bendición, piensas en Él. Cuando te va mal, piensas en Él. Todo el tiempo piensas en Él. Eso es estar enamorado de Dios. ¿Cómo es el amor entonces? Es amar a pesar de la tentación, la prueba, los problemas, el pecado o fracaso. Es amar por encima de cualquier cosa. Cuando tú amas a Dios, incluso
cuando has fallado, cuando has pecado, el temor hacia Dios te hace dar vergüenza, pero tu amor hacia Dios te hace venir hacia Él y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque lo amas y no quieres estar mal con Él. Entonces la cuestión es: ¿estamos amando al Señor? Cuando tú amas a Dios, no te quieres alejar de Él. Escucha esto: cuando tú amas a Dios, no te quieres alejar de Él. Ve, hermano, pasamos las verdes y las maduras, experimentamos cualquier cantidad de problemas, pero pase lo que pase, pienso en cualquier cosa menos en alejarme de Dios. Puedo pensar en irme de la iglesia, pero automáticamente pienso en dónde me voy a congregar. Puedo pensar en dejar de orar, pero automáticamente pienso: voy a ir al culto aunque sea para que oren por mí. Es decir, puedo pasar los momentos más difíciles, pero automáticamente algo me dice: pero no me alejaré de Dios. O sea, puedo pasar por lo que pase, pero no me alejaré de Dios. Incluso cuando alguien va a pecar y es tentado por el diablo, de repente dice: tal vez falle, pero volveré a Dios. Y si me aparto, volveré a Dios. Usted puede experimentar en su vida el amor de Dios de tal manera que lo que usted respire y lo que usted vive sea pensando en Dios, que lo que hagamos sea pensando en Dios. ¿Se imagina si viviéramos de esa manera? Enamorados de Dios. ¿Dónde estaríamos hoy, iglesia? Seguramente seríamos más maduros. Seguramente quien tiene un ministerio ya estuviera ejerciéndolo si estuviera amando a Dios. Pero sabe que el mundo ha logrado atraernos y hacer que las cosas que el mundo ofrece sean más apetecibles, y las hemos amado más que a Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué tanto estás amando a Dios? En el capítulo 6, verso 5, estamos en Deuteronomio. Por favor, acompáñeme allí. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. La pregunta es: ¿cómo debo amar a Dios? Y la respuesta está aquí como lo dice. Mire: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Y ¿qué tanto estás dispuesto a renunciar con tal de amar a tu Dios? Hay gente que dice: yo amo a Dios y amo al Señor, y Dios es lo máximo, y dicen cualquier cantidad de cosas y promesas y juran y demás. Yo amo a Dios. Ok, ¿y por qué no has cambiado tu manera de vivir? No, es que yo todavía no. Entonces no me digas que amas a Dios. Amas a Dios, amén. Hablamos en lenguas y danzamos. ¿Y por qué no has cambiado esta forma y este aspecto y este carácter? Es que yo soy así, es que mi familia es así, es que yo soy, es que, ok. Entonces no me digas que amas a Dios, porque cuando uno ama, hermano, uno suelta. Por eso cuando viene la ceremonia del matrimonio, tanto la mujer como el hombre hacen un pacto, y es que sus ojos se consagran los unos para el otro. Ya no veré otra mujer ni veré otro hombre, y por amor a ti me desligo de las demás mujeres y de toda otra posibilidad a otra mujer, y me uno a ti para que seamos uno. Tanto el uno como el otro renuncian a lo que tengan que renunciar por amor. Por amor la gente cambia la forma de vestir. Ay, amor, no me gusta cómo te ves con ese pantalón. ¿Cómo te gusta tal? Bueno, me lo cambio. De hecho que en mi caso, cuando yo voy a comprar ropa yo con mi esposa, yo le digo: amor, ¿cómo me veo? ¿Te gusta? Sí. Bueno, entonces me lo quedo. Visto como me gusta, pero también procuro que le agrade a ella. Y cuando ella va a comprar algo, me dice: amor, ¿me veo bien? Y yo: sí, pero no tanto. Ella dice: me gusta. Y yo: sí, está bonito. Pero ¿te gusta? Yo: pues está bonito, pero que me guste, no mucho. Entonces me lo cambio. Yo le dije: no, pues si quiere déjalo. No, yo me lo cambio porque quiero verme como te gusta. Llega el punto en el que el uno se da al otro y somos uno. Y yo procuro que todo lo que yo haga le agrade a ella, y ella procura que todo lo que haga me agrade a mí. De tal manera que usted y yo, cuando amamos a Dios, procuramos que todo lo que hagamos le agrade a Él. Y por eso cuando escuchamos la palabra, Dios me dice: hey, esto no me está gustando.
Quiero que dejes la mentira, quiero que dejes esto y aquello, quiero que dejes de mirar esas cosas que no debes de mirar, deja de escuchar esa música, deja de andar con esas personas. Y uno, ok, Señor, si te parece yo lo hago, porque por amor a Dios uno deja todo. Dije que uno deja todo por amor a Dios. Aleluya. ¿Cómo se siente amar a Dios? ¿Cómo siento que estoy amando a Dios? Porque todo el tiempo pienso en Él. No hago nada sin consultarle. Me da alegría todo lo que viene de Él. Cuando Dios me habla, de la forma en que me hable, viva lo que viva, me da alegría. Incluso cuando paso por momentos duros, me alegro en medio de la prueba. Santiago dice, cuando pases por diversas pruebas debes de experimentar el sumo del gozo, lo máximo del gozo. Diga al débil, fuerte soy. Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios todo ayuda para bien. Y cuando yo entiendo esto, aunque pase por el momento más crucial en mi vida, aún allí amo al Señor. Por eso la esposa de Lot no entendía, de Job, perdón, no entendía por qué Job no maldecía a Dios. Job decía, hombre, si todo lo que he tenido Dios me lo ha dado, y si a él le plació quitármelo, sea el nombre de Jehová engrandecido. Y la mujer que no tenía el amor que Job tenía por Dios, ella mira eso y no lo entiende. Le dice, ¿cómo es que tú bendices a Dios? Al contrario, maldice a Dios y muérete. Porque el que no ama a Dios no entiende la vida cristiana. El que no ama a Dios no entiende el ayuno, no entiende el sacrificio, no entiende la consagración. El que no ama a Dios no entiende que es un noviazgo bajo la voluntad de Dios. El que no ama a Dios solamente piensa en pecado, en satisfacer su carne, sus deseos, solamente piensa en Él. Pero el que ama a Dios lo deja todo por seguirle a Él. ¿Cuántos amamos al Señor entonces? Cuando yo amo a Dios, me emociona escuchar de Él. ¿Has experimentado que estás en algún lugar y hay unas personas hablando y de repente están hablando de Jesús y como que uno es alado a meterse allá y de qué están hablando y como, sí, no, y terminamos hablando con ellos? Porque cuando hablan del Señor, allí yo quiero estar. Cuando se menciona del Señor, yo quiero estar allí. Pero si es el contrario, cuando hablan del pecado, todo eso, el temor que tengo hacia mi Dios me hace alejarme de ellos. No, díganme en aburrido, sí, que no, que aguafiesta, lo que quieran, pero yo no comparto eso. Porque a mi Señor no le gustaría verme borracho. ¿Cree usted que a su esposa le gustaría que usted llegue a la casa vuelto nada borracho y que de repente llegue con la amante? Porque se equivocó y la llevó a la casa. ¿Cómo se sentiría la esposa? Lo escalabra a lo mínimo. Y aquí no vuelve a entrar, le tira la ropa, etcétera. Se acabó esto. Pero muchas veces vamos al mundo, nos revolcamos en el pecado, llegamos sucios, aunque por fuera bien elegantes, y venimos al templo, Señor, cuánto te amo. Y Dios te está mirando, hombre, si te veo como estás vuelto nada. Estás revolcado por el pecado y eres de pecado. ¿Creen ustedes que Dios no se da cuenta de todo? Por supuesto que sí. Por eso Dios pide, quiero que me ames. Si tú me amaras, no harías eso. Si tú me amaras, pensarías diferente y actuarías diferente. ¿Cuántos queremos amar al Señor como Él desea que lo amemos? Si has aprendido a amar a Dios, tu corazón va a latir por servirle a Él. Cuando amas a Dios, tu corazón late por servirle a Él. Y entonces entramos a lo siguiente que Dios está pidiendo. Capítulo 10, volvemos, verso número 12. Que lo ames y sirvas. ¿A quién? No, parece que todos no lo han encontrado. Búsquelo por favor. 10:12, la tercera parte. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, léalo conmigo, con todo tu corazón y con toda ¿qué? Y con toda ¿qué?
¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? Y cuando hablamos del servicio es absolutamente todo lo que se hace en el templo, incluso afuera, la predicación y demás. El servicio es trabajar, ministrar, sujetarse a adorar. Eso es servicio. Repito, trabajar, ministrar, trabajar los que trabajan en la iglesia, ministrar los que desde el altar ministran al pueblo, sujetarse, someterse a la autoridad y adorar. Estas palabras que les acabo de leer son traducciones en el hebreo de la palabra servir. Así que tu servicio es una adoración hacia Dios. Teresa de Calcuta dijo lo siguiente: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Te repito, quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Estás sirviéndole a Dios? Bueno, ahí te lo dejo. ¿Qué es el servicio? Servir es una forma de adoración, de expresar gratitud por lo que Jesús ha hecho con nosotros y compartir el amor y la gracia que Él nos ha dado. A través del servicio yo presento a Jesús, porque en la predicación cualquiera presenta a Jesús. Cualquiera, usted se sube a un bus y se sube el rapero y te presenta a Jesús. Vas a una iglesia LGBT y el homosexual que es pastor te presenta a Jesús y demás cosas. Pero que tú puedas presentar a Jesús con tu misma vida, eso es servicio, eso es adoración. Que la gente diga: me parece que eres cristiano. ¿Eres cristiano? Sí, porque no, es que se nota, es que se ve, es que lo escucho. Es que cuando usted entra en mi casa el ambiente cambia y se siente una paz. ¿Qué es lo que hay en usted? Y que usted pueda decirle: en mí está la presencia del Señor Jesucristo. Aleluya, denles alabanza al Señor. De hecho, que el servicio a Dios es tan importante, que el Señor Jesús dijo lo siguiente: que Él no vino para que lo sirvieran, sino a servir. Yo vine a servir y quiero que ustedes aprendan a servir, no a que les sirvan. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que nos gustan que nos sirvan o de los que nos gusta servir? En una ocasión, cuando la iglesia era más pequeña, en el recreo habíamos como unos 30 hermanos. Entonces el domingo, creo que fue 25, era domingo festivo, entonces aprovechamos y yo le dije a los hermanos: vamos a hacer el culto. Lo hacíamos creo que a las 9:30, 10. Le dije: vamos a hacer el culto a las 7 de la mañana y los voy a invitar a desayunar. Era poquitos, así que se podía. A las 7 en punto llegamos todos los hermanos, hicimos el culto, a las 9 terminamos y luego los invité a mi casa. Al frente había un prado grandísimo, así que llevamos silletería y les era un desayuno: tamal, chocolate, buñuelos. Y algunos, yo les dije: si alguno quiere llevar, llevaron más cosas, natilla y todo el tema, ¿no? Y allí tuvimos un compartir. Entonces yo le dije a los hermanos: se van a quedar sentados todos ahí y yo les voy a atender con mi esposa. Pero una hermanita se me metió en la cocina y yo: hermana, que se salga, déjeme que yo estoy sirviendo. No, pasó, déjeme que yo quiero servir. Por más que intenté, no la pude sacar. Me dejó una lección, ¿no? Luego ya terminamos, hermana, ahora sí siéntese y disfruta el tamal. La hermana se dio cuenta que la mayoría había acabado y cogió una bolsa de basura y fue corriendo y a todo el mundo le recogió. A la final fue la última en comer y la última en terminar, hasta terminó de hacer el aseo y todo. Me tocó casi: hermana, ya vaya, si yo lavo la loza. Pero esto me dejó una lección, y es que el que sirve, sirve. Al que le gusta servir, hermano, lo dejan quieto y el hombre se impacienta. No, tengo que hacer algo. Le ayuda en algo, quiere, le gusta, quiere servir. En la iglesia lo mismo. Aquel que tiene ese don del servicio, hermano, se siente mal si es predicador, si no predica. Pero no se queda esperando que lo pongan en el púlpito. No, el hombre va y predica a la calle porque quiere predicar, porque fue llamado a predicar. Igual el del aseo: pastora, ¿puedo hacer el aseo? Pastora, ¿puedo colaborar en algo? En lo que usted necesite. Hermano, tenemos el grupo de aseo completo, el grupo de beso lleno. Nos queda una vacante y es para lavar los baños. De una, no hay problema. Y llega y se quita su saco, su corbata, se arremanga y va y se mete allá a echarle cepillo.
porque a lo que le importa es servir a Dios. Porque Él cuando sirve no piensa en que me vean, en que me reconozcan, piensa es en que voy a servirle a mi Señor. Así que déle ese aplauso al Señor si se lo va a dar. Es necesario el servicio en la vida del cristiano. Dios nos ha pedido hasta el momento que temamos, que andemos. ¿Qué más nos pidió? Que le amemos. Y el cuarto, que le sirvamos. Que sirvamos. ¿Cómo ve Dios el servicio? ¿Lo ve igual a nosotros? Pues no. Porque el ser humano ve el servicio y es que entre más seas visible en lo que haces, eres mejor siervo. Así que si participas de la alabanza, de los mejores. Si participas de la predicación o de la dirección, de los mejores. Si estás en audiovisuales, si eres visible, de los mejores. Pero el hermanito que es sugiere por allá encerrado en el baño, no, yo por allá no. Que se acaba todo y recoge sillas y trapea y barre, no, yo eso no. Que todo el mundo se va y le toca quedarse arreglando la cocina y la loza, no, yo eso no. Que le toca permanecer allá encerrado en audiovisuales manejando y transmitiendo, no, yo eso no. Porque el servicio humano es que me vean. Pero el servicio de Dios es diferente. Pablo lo pone de esta manera: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Lo que Pablo está diciendo es: cuando estés en tu trabajo secular, hazlo como si fuera para Dios. ¿Qué es que el jefe me cae mal y voy a hacer esto mal para que lo regañen a él? No. ¿Qué dice el Señor? Hazlo como si fuera para el Señor. ¿Sabe por qué a la gente le gusta contratar a los cristianos? A los de verdad. Porque el cristiano de verdad sirve y hace las cosas como para su Señor. Ahí está. Y luego Pablo sigue diciendo: y del Señor recibiré recompensa. ¿Qué es que no me aplauden? ¿Qué es que no me ven? No se preocupe. Ayer tuvimos culto de jóvenes en la congregación y hay un muchacho que lleva ya tiempo con nosotros. Él nunca ha participado, nunca pasó al altar, siempre estaba allí, llegaba puntualito, siempre iba con su traje y siempre se hacía en un rincón y allá cantaba. Y mi esposa me dice: amor, yo organicé el culto, tal cosa, y no sé. Estábamos hablando entre los jóvenes, yo les pregunté: ¿quién de ustedes predica? Y el hermano me levantó la mano y me dijo: yo tengo un mensaje. Y yo le dije: bueno, hermano, voy a decir al pastor. Caro me dice: amor, y el hermano tiene un mensaje. Yo le dije: no, póngalo, vamos a ver cómo Dios lo usa, qué pasa. Y el hombre subió, predicó todo el tema, Dios lo usó, la bendición. Al lado mío había un líder y yo le dije: aquí entendemos lo que dice la escritura, eso no es del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Habíamos pensado en cualquier joven visible, menos en el que, de hecho, que cuando él subió se presentó: hermanos, por si alguno no me conoce, me llamo tal, porque siempre estaba allá en un rincón. ¿A dónde voy con esto, hermano? Todo lo que usted haga, hágalo para el Señor. No busque brillar, no busque que lo reconozcan, que lo aplaudan, que la pastora lo nombre en público. No haga eso. Los que buscan eso ya recibieron su recompensa. Jesús dijo esto a los fariseos: ellos aman el orar en las plazas. ¿Y cuál es su recompensa? Que la gente los aplauda. Bravo, excelente, qué bueno lo hace, no hay nadie como él. Esa es su recompensa. Pero aquel que lo hace en el secreto, el Padre le recompensará en público. ¿Cuántos queremos servir al Señor? ¿Cómo podríamos servir a Dios? Bueno, con mis talentos y mis habilidades. ¿Qué talento tienes que Dios te ha entregado? No hay nada más triste que un carpintero llegue y vea el tablero que está en madera y diga: no, ese tablero todo mal hecho, rayado, no hay quien lo cambie. No, terrible. Y es un carpintero. ¿Qué es lo mínimo que podría hacer el carpintero? Pastora, ¿me permite llevarme el tablero esta semana y lo reparo? ¿O me permite traer uno nuevo? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué dones tienes? Aquel de repente, se me acaba de decir algo, voy a decirlo, pero no es por usted, hermano, se me fue el nombre, el hermano que limpia las alfombras. Giovanni, gracias hermano Giovanni. Voy a hablarlo, pero no es por el hermano, ¿no? Que la alfombra está sucia. No, y el hermano Giovanni: no, esa alfombra toda sucia. Si alguien la limpiara, no, que cochinada. Y el hermano con las máquinas para limpiar. ¿Qué es lo que está diciendo Dios?
si te he entregado un talento, no mires lo que está aquí, sino mira cómo puedes invertir el talento. Si ves que no hay quien transmita pantallas y tú sabes hacerlo, ¿por qué no te dispones? Si ves que faltan músicos y eres músico, ¿por qué no te dispones? ¿Cómo le sirvo a Dios con lo que Dios me ha entregado? Entonces pregúntate, Dios, ¿qué te ha entregado? Porque ni uno solo de los que están aquí pueden decir, a mí Dios no me ha dado nada. Ninguno. Todos, en absolutamente todos aquí, Dios algo les ha entregado para el servicio de su obra. Así que ¿cómo puedo servir a Dios? Con los talentos, con los dones, con lo que Él me ha entregado, puedo servir al Señor. Otra forma es cuando alimento al hambriento, cuando ayudo al extranjero, cuando visito al desnudo, al enfermo, cuando reflejo el amor de Dios. Recuerdan que en Mateo 25 el Señor le dice, tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Estuve desnudo y no me vistieron, no me dieron vestido. Estuve en la cárcel y allí no me fueron a visitar. Estuve enfermo y nadie se acordó de mí. Y ellos le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo pasaste por esto y esto? Y Dios le dice, por cuanto a uno de mis pequeños lo hubieses hecho, a mí lo hubieses hecho. Así que todo lo que usted tiene, hermano, Dios se lo entregó, no para que tengamos adornos en casa de diplomas, de cartones, que a la final cuando estemos delante de Dios eso no va a servir. Cuando estés delante del Señor en el tribunal de Cristo, vas a presentar tu doctorado, tu magíster, tu curso en teología, tus sermones, vas a presentar todo lo que tengas, tu empresa, tus carros, tus casas, tu herencia, la universidad que le pagaste a los hijos, vas a presentar todo. Y el Señor te va a decir, está bien, pasémoslo por el fuego a ver qué resultado nos da. Y todo eso se va a quemar, se va a convertir en hojarasca, en heno, y va a ser quemado. ¿Qué es entonces lo que se va a convertir en oro y en plata y en bronce? ¿Qué es eso que va a tener un valor en el reino de los cielos? Lo que hiciste a tu prójimo, lo que hiciste para Dios. El hecho del que se quede recoge los tapetes, para alguien puede parecer insignificante, hermano, eso arriba se anota. El día tal, a la hora tal, fulanito recogió los tapetes del templo. Y lo hizo con un gozo que casi danzaba. Y posteriormente, el día tal, a la hora tal, en el culto tal, fulanito recogió los tapetes del templo. Pero estaba enojado. Lo hizo bravo con la pastora porque él no quería recoger los tapetes. Y luego van a pasar por el fuego los dos. ¿Cuál de los dos se va a quemar? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál va a dar fruto que Dios alabe? El primero. Porque todo lo que usted y yo hacemos para el Señor, de Él recibiremos recompensa. Sírvale a Dios de tal manera que digan de ti, he ahí un verdadero cristiano. Que cuando la gente te vea diga, he ahí un verdadero cristiano. La gente que está conectada con el Espíritu de Dios, cuando ve un predicador dice, he ahí un verdadero predicador. Cuando ve un músico en algún instrumento o un cantante, él no ve la forma como está vestido, él ve más allá y él dice, he ahí un verdadero adorador. Cuando ve el hermano que está de ujier, dice, he ahí un verdadero siervo de Dios. Porque no es lo que hago, sino cómo lo hago y para quién lo hago. Por último, el verso 13 dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas que prosperidad. La palabra guardar también se traduce como proteger, cuidar, atesorar, meditar. La Biblia, que es la palabra del Señor, es un libro sagrado. Cada vez que usted lee la Biblia es como si usted estuviera citando en su voz la voz de Dios. Cuando usted pasa acá y lee la escritura en el devocional, es como si Dios estuviera hablando por su boca. Cuando yo cito la palabra, es como si Dios
estuviera hablando por mi boca, porque lo que estoy citando es sus palabras. Y son tan reales que Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. O sea, no son cualquier palabra. Mis palabras tienen poder de cambiar la mentalidad y la vida de las personas. Entonces, guardar es proteger, cuidar, atesorar y meditar. ¿Qué es lo que Dios desea que guardemos, iglesia? Su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Me impacta, vamos a ver por aquí en el capítulo 5. En el capítulo 5 dice que Dios se manifiesta a Israel y da los mandamientos. El escenario es el siguiente. Dios le dice a Moisés: quiero que hables con el pueblo y quiero que le digas que se preparen, que los voy a visitar. Durante 3 días quiero que se bañen, que se cambien, que no tengan relaciones y que se consagren para mí durante 3 días. Al tercer día yo me voy a manifestar. En el monte ustedes van a hacerse alrededor del monte y yo voy a manifestarme y yo les voy a hablar. Quiero que ellos me escuchen y me conozcan. El pueblo estaba ya preparado. Entonces ocurre algo maravilloso, y es que aparece una nube negra. Uno supondría que cuando Dios se manifiesta debería de aparecer una nube blanca, ¿cierto? Porque representa la luz. Y la cosmovisión es que la oscuridad y las tinieblas son del diablo. Pues déjame decirte que no, que la oscuridad y las tinieblas son de Dios. La serpiente tampoco es del diablo. La serpiente también es de Dios. Por eso Dios le dice a Moisés: levántate una serpiente en el desierto, y cuando la gente la muerda, las víboras vengan, y cuando vean las serpientes serán sanos. Lo dejo hasta ahí. Así que Dios se manifiesta en una nube negra. Y dice que cuando Dios hablaba, se escuchaba la voz de Dios como truenos. Y era tan poderosa la voz que dice que la montaña temblaba y el pueblo temblaba. Por eso cuando Moisés ve ese escenario, Moisés dice: estoy temblando y estoy asombrado, estoy espantado de escuchar y ver la voz de Dios. Y salían truenos, era una cosa asombrosa. Y uno se pone a pensar, cuando Dios se revela, Dios le diría al pueblo: bueno, pueblo, yo soy Jehová, tengo un hijo, tengo mi Espíritu Santo, estamos en el tercer cielo, y se presentaría, ¿no? No, Dios no hace eso. Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y comienza Dios a dictarle los mandamientos. Para Dios es tan importante su ley que Él mismo habló con el pueblo, le dijo: esta es mi ley, estos son mis mandamientos. Y como si fuera poco, luego llama a Moisés 40 días allí en la cumbre, y Dios toma con su misma mano y Él escribe los mandamientos en las 2 tablas. Moisés, estos mandamientos quiero que se los entregues al pueblo. Y mientras están allá en ese momento glorioso, entonces Dios le dice: Moisés, tu pueblo se desvió. ¿Cómo así? Baja y mira qué pasó. Y Moisés baja contento con sus tablas de piedra, y cuando ve al pueblo adorando a un becerro se enoja, y lo primero que hizo, ¿qué fue? Rompió las tablas. Yo creo que el Señor: Moisés. Y luego Moisés va y luego sube, y Dios le dice: las tablas no. Ah, bueno, ahora las vas a labrar tú. Y vas a coger, y le tocó empezar a coger las piedras y formar las piedras y darle la forma, y luego está las tablas, y Dios escribe en ellas. Como quien dice: ten en cuenta que tus emociones tienen consecuencias. Todo lo que hagas, por muy santo que parezca, tiene consecuencias. ¿Se acuerda que en la otra ocasión se enojó? Porque en el capítulo 2 aquí en Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo: por culpa de ustedes yo no voy a entrar a Canaán, porque ustedes me hicieron enojar. Tantas veces que un día me sacaron del mal genio, y Dios me dijo: vaya y ordene a la peña que saque agua. Y yo del mal genio le dije: ¿quieren agua? Pues tomen agua. Y cogí con el báculo y le pegué un palazo a la piedra. Y vino el agua y todo el mundo: amén, alabado sea Dios. Y luego Dios: Moisés, ¿qué hiciste? No, Señor, que es que me enojé. Ah, te enojaste, pues no vas a entrar. Señor, pero nada. Y luego dice Moisés en el capítulo 3: y yo intenté hablar con Dios. Señor, ¿cómo así? Pero si es que, y Dios le dice: ya no me hable más del tema.
no vas a entrar. Te voy a permitir que subas a la cumbre, que te asomes y que veas esa verde llanura hermosa llamada Canaán, pero tú no vas a entrar allá. Dios es un Dios celoso, es un Dios que habla, es un Dios que se manifiesta. Y Dios le dice al pueblo: quiero que guarden mis mandamientos. ¿Sabe que por el solo hecho de lo que yo he predicado hoy en esta mañana, usted es salvo o es condenado? Porque esta palabra que se predica salva y condena. Salva a los que la obedecen y condena a los que la rechazan. ¿Cuánto podemos alabar el nombre del Señor? Bueno, Dios se manifiesta, les entrega 10 mandamientos que posteriormente se convierten en 613 mandamientos. De 10 mandamientos son 613 mandamientos. Y la pregunta es: ¿cómo debo guardar esos mandamientos? En Mateo capítulo 22, búsquelo por favor, verso 37 al 40. Le preguntan a Cristo respecto a los mandamientos y el Señor Jesucristo resume todos los mandamientos en 2 mandamientos. Así que con que a usted le queden estos 2 mandamientos, olvidémonos de los 611. 2 mandamientos nomás da el Señor Jesucristo, pero en ellos se encierra todo. Mateo capítulo 22, verso 37 al verso 40. 37 al 40. ¿Estamos allí? Jesús le dijo, léalo conmigo por favor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿En qué se resume entonces el guardarás los mandamientos del Señor? En que ames a Dios y ames a tu prójimo. Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas a tu prójimo. Lo que quieres que te hagan, hazlo a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es si no nos amamos a nosotros mismos. Y para amarnos a nosotros mismos tenemos que amar a Dios, para que vacíe el amor a través de su Espíritu Santo en nosotros y podamos amarnos y podamos amar al prójimo. En eso se resumen los mandamientos del Señor. Cuando usted y yo guardamos los mandamientos del Señor, esto va a traer bendición a nuestras vidas, protección, nos va a libertar del pecado y nos va a guiar hacia la vida eterna. Así que 5 cosas nos está pidiendo hoy el Señor. Léala conmigo: que temas, que andes, que ames, que sirvas y que guardes. Con esas 5 cosas que Dios te pide, te resumo la Biblia de Génesis 1, Apocalipsis 22. Eso te está pidiendo Dios. Repítelo conmigo: que temas, que andes, que ames, que sirvas y que guardes. Si logramos hacerlo, hermano, alcanzaremos la vida eterna. Concluyo diciendo lo siguiente: si temes a Dios y andas en sus caminos, nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo Jesús. La razón de nuestra vida debe ser servir a Dios y guardar sus mandamientos. Y por último, ¿qué tan dispuesto estás a dar todo lo que tienes por agradar a Dios, así como Él lo hizo por ti y por mí? Quiero que se ponga sobre sus pies y permítame guiarlo en una oración para que le pidamos a Dios que nos ayude a responder a eso que Él nos está pidiendo. Hoy celebramos algo muy especial, como lo es la Santa Cena. Y seguramente durante el transcurso del mes o de la anterior Santa Cena hasta el día de hoy, alguno ha perdido su temor y ha pecado. Otros han dejado el servicio, otros se han descuidado y están andando por otro camino. Y tal vez otros piensan que ya no aman a Dios como al comienzo lo hacían. Y tal vez otro diga:
yo ya no estoy para guardar los mandamientos de Dios. Es imposible, es una carga muy pesada. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, refiriéndose justamente a esto. Hoy quiero que hablemos con el Señor y le digamos, Señor, presentando estas 5 cosas que Dios nos pide, y que le digamos, Señor, hoy quiero comprometerme a guardar tus mandamientos y a vivir según tu voluntad. ¿Qué tal si levanta sus manos, levanta su voz y le dice al Señor que usted quiere temer más a su nombre? Rey soberano que moras en la eternidad y que habitas con gloria eterna. Señor eterno, Padre de gloria, hoy recibimos tu palabra respecto a lo que tú esperas de mí como ministro, como hijo tuyo, como alguien, Señor, que es consciente de tu palabra. Señor, quiero que me enseñes a temer a tu nombre, que me des sabiduría, que pueda yo aborrecer el pecado, Señor. Dame asco por el pecado, permite que yo repudie el pecado, haz que el pecado cause vergüenza en mi vida, Señor. Lléname de ese temor que me lleva a guardarme para ti, Señor Jesucristo. Enséñame a andar por tus caminos, oh Dios eterno, por el camino de la justicia, de la sabiduría, por el camino de la verdad, de la sinceridad, Señor. Y aparta mi pie del camino que lleva a la condenación eterna. Aparta mi pie del pecado, Señor, de todas las obras de la carne, de aquellas emociones, maquinaciones del maligno que golpean a la puerta de mi vida. Permite que yo no les dé cabida, Señor. No permitas tú que yo me aparte ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Hoy quiero declarar mi amor hacia ti, Señor. Hoy quiero declarar que te amo con toda la fuerza de mi corazón, con toda mi mente, Señor amado. Quiero amarte a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de los problemas en el hogar, a pesar de la economía, a pesar de la enfermedad, Señor, a pesar de los ataques de las tinieblas, Señor. Yo quiero declarar que te amo. Yo quiero declarar que tú eres mi Señor y que no hay para mí bien fuera de ti, oh Dios poderoso. También quiero rogar, Señor, que los talentos y los dones que has derramado sobre la iglesia del Tintal, en la alabanza, en la predicación, en el servicio, Señor Jesucristo, los dones ministeriales, los dones espirituales, Señor, los dones naturales, todo lo que tú has derramado sobre este pueblo, Señor, que se activen para la gloria de tu nombre, Señor. Habla a tu pueblo en sueños, habla a tu iglesia en visión, Señor. Revélate respecto a la manera en que tú quieres que te sirvamos, Señor. Oro por aquellos, Señor, que han enterrado los talentos. Oro por aquellos que se han hecho a un lado, Señor. Mételos al camino del servicio, Señor. Aviva ese fuego, hermanos. Si algo Dios te ha entregado, levanta tus manos y dile, Señor, hoy pongo a tu servicio esto que tú me has entregado. Hoy pongo a tu servicio mis cuerdas vocales para adorarte. Hoy pongo a tu servicio mi conocimiento para operar en la iglesia, para ministrar en la iglesia, para servir en la iglesia, Señor. Y hoy me comprometo como iglesia, Señor, a guardar tu mandamiento, a guardar tu palabra, Señor. Mira tu pueblo, Señor Jesucristo. Mira cuántas tentaciones han venido de parte del enemigo, Señor, para que abandonemos la fe, para que nos guiemos por el pecado, para que nos volvamos, Señor amado, amantes del pecado y aborrecedores de lo bueno. Hoy, Señor, nos comprometemos como una vez lo hizo el pueblo de Israel, a amar tu palabra, a desear tu palabra, a honrar tu palabra. Que ella sea lo primero que yo lea al despertarme y lo último que yo vea al acostarme, Señor. Que ella sea mi meditación de día y de noche, Señor. Que ella esté en mis palabras cuando yo hable con alguien, que cite tu palabra, y que tus palabras sean espíritu y sean vida cuando yo las dicte, cuando yo las hable. Gracias, Padre celestial. Permítenos, Señor, poder responder aquello que tú pides de mí, Señor. Permite que yo pueda temer a tu nombre, andar en tus caminos, amar tu nombre, Señor, servirte y guardar tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si le ofrendamos una